precioso día, amén. Es un privilegio para nosotros estar juntos en la presencia del Señor alabando su nombre, amén. Cuántos días de mucho frío y no nos podíamos congregar, pero físicamente, ¿no? Nos congregamos virtualmente, pero qué hermoso es porque la palabra de Dios dice, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, dice, ¿no? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Gracias le damos al Señor. Así que, hermanos, la bendición de Dios está en esta mañana. Amén. Es sobre nosotros porque estamos reunidos juntos y en armonía, en un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? Alabar el nombre de nuestro Dios. Recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Reconocer lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Por eso estamos aquí. Somos hijos agradecidos del Señor. Amén. Reconocemos que estábamos muertos en delito y en pecado y Él nos dio vida. Amén, amados hermanos, reconocemos que estábamos destinados al juicio y a la condenación eterna, sin embargo, Él nos salvó con salvación eterna. Amén, amados. Amén. Mire si no somos agradecidos del Señor. Amén. Éramos pecadores, sin embargo, Él nos justificó delante del Padre. Amén. Dice que Él se hizo pecado por nosotros, el que no tenía pecado, dice. Fue hecho pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser la justicia de Dios en Cristo. Amén. O sea que nosotros somos la justicia de Dios caminando en esta tierra. Cuando usted camina por la calle, está caminando la justicia de Dios por esa calle. Amén. Mire qué privilegio, hermano. Qué maravilloso, hermanos amados. Nuestro corazón se constriñe, por eso cuando el hermano cantaba la canción, dice, al recorrer los montes y los valles, y nosotros no caminamos por ahí, pero caminamos con nuestra mente por lo que Él ha obrado para nosotros en la cruz del Calvario, amén, y somos agradecidos, le amamos por eso. Hablaba mi esposo en este tiempo del esclavo, amén, y el esclavo dice que era esclavo, había sido tomado por esclavo, por cuanto alguna deuda que él tuvo, amén, pero dice que llegado un determinado tiempo, creo que era 7 años, el amo de ese esclavo lo tenía que liberar, estaba obligado por la ley de Dios a liberarlo, y ese esclavo se podía ir libre, ¿vio? Pero si él había sido bien tratado por su amo y estaba cómodo en ese lugar, él voluntariamente le pedía a su amo, quiero ser tu esclavo por el resto de mi vida, ¿vio? Y ya no podía ser libre. Entonces el amo, ¿qué hacía? Agarraba una lesna, lo llevaba a un poste y la agujereaba la oreja, en señal de que era un esclavo voluntario. Dice que nosotros fuimos hechos libres. Esta gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos hizo libre para vivir en este mundo sin culpa, sin ningún resentimiento, sin nada en nuestro corazón que nos haga vivir amargados, tristes, todo eso. Pero ahora nosotros, cada uno personalmente que ha sido cautivado por el amor del Señor, le decimos al Señor, queremos ser esclavos por el resto de nuestra vida. Yo quiero ser esclava de esta gracia por el resto de mi vida. A los 18, 19 años, cuando me volví de haber estado apartada del Señor, Él me llenó con su Espíritu Santo y desde ese momento empecé a caminar por este Evangelio. Y no quiero ser más libre para vivir en este mundo. Quiero ser una esclava cautiva, pero por amor de lo que Él ha obrado para mí en la cruz del Calvario. Qué maravilloso, hermano, amén. Me cautiva este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, no es que haya otro, dice, ¿vio? Decimos el Evangelio de la gracia. No es que haya otro. ¿Vio? Así lo dice el apóstol. No hay otro evangelio. No hay otro. Todos dicen el evangelio de la gracia. No hay otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia. Porque por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, dice. No por obras, dice, para que nadie se gloríe, dice. Fíjense qué maravilloso. Así que ahora somos esclavos voluntarios. Ahora damos nuestra oreja en el poste y nos entregamos por el resto de nuestra vida. Ahora ya estamos por amor. Amén. Nadie puede obligar a nadie a seguir este camino.
¿no? Sino que voluntariamente cada uno de nosotros decidimos si queremos hacerlo. Amén. Y quería leer nada más un poquito lo que mi esposo está compartiendo en estos días, y me llamaba la atención lo que la hermana Lili compartía ayer, ¿no? Porque dice, el libro de Judas, el capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 3. Voy a esperar a que lo encuentren, amados hermanos, ¿sí? El libro de Judas es un libro antes del libro de Apocalipsis. Como decía mi esposo, también me encantó eso, ¿no? Que el libro de Judas está puesto justo antes del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es el final, ¿no? Entonces está la advertencia. Antes del final está la advertencia, ¿no? Y esta advertencia tenemos que prestar atención, como decía mi esposo, y la hermana Lili también lo recalcaba ayer, ¿no? Qué hermoso es poder inclinar el oído para oír lo que Dios nos está hablando. Se acerca el fin, para nosotros se acerca el fin, amén. El Señor viene pronto por su iglesia. Entonces está la advertencia, amén, amados hermanos. Judas, versículo 3, porque tiene un solo capítulo. Dice, amados, por la gran solicitud, ¿no? Por la gran solicitud, ¿qué solicitud que tenía este apóstol? Amén. Dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros, dice, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, fíjese, preste atención a la palabra, incline su oído, como dice el Salmo 45, amén. Dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Fíjese qué maravilloso, amén. Aquella fe que le fue dada un día a los santos. Por esa fe tenemos que contender ardientemente, como decía mi esposo, no buscar a alguien que opina lo contrario y convencerlo. Si el Señor lo presenta así, lo vamos a hacer, pero contender ardientemente por la fe acá, amén, porque batallan en nuestros miembros muchas cosas para llevarnos a retroceder de esta fe. Pero nosotros tenemos que contender ardientemente como hacía David. David le dijo a su alma, alaba alma mía a Jehová, dice, porque aún he de alabarle, dice, ¿no? Y nosotros así, viene el tiempo difícil para nuestra vida, pero nosotros tenemos que mantener en alto la fe que un día se nos fue dado. ¿Cuánto hace? Hace 10, 5, 20, 30 años se nos fue dada esta gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy tenemos que contender ardientemente acá. No, alma, no te entristezca, porque Él es mi paz. No, alma, todavía acércate confiadamente al trono de la gracia, porque ahí vamos a hallar el oportuno socorro, ¿vio? Eso es proclamar la palabra de Dios. Pero acá, en mi ser, para que yo pueda recibir los beneficios de esa palabra, contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque los días se acercan, el día se acerca, el día en que el Señor va a venir por su iglesia. Y dice que Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, sin cosa semejante. Fíjese qué maravilloso. ¿Y cómo hacemos para que la iglesia sea una iglesia sin mancha y sin arruga? Contendiendo ardientemente por la fe acá, manteniendo en alto lo que la palabra de Dios dice, lo que Él ha obrado para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias le damos al Señor por esta exhortación que viene a través de su palabra. Amén, amados. Dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, dice, entran encubiertamente. ¿Qué significa entran encubiertamente? Dice que se disfrazan de ovejas y son lobos rapaces. ¿Por qué se disfrazan de ovejas? Porque le
predican a su oído lo que usted quiere escuchar, lo que agrada a la humanidad, pero no le dicen la verdad. ¿Vio? La verdad es lo que está escrito en su palabra, en las 14 epístolas que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Vio? Y ahí nosotros tenemos que prestar atención al único evangelio, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al evangelio de su gracia. ¿Vio, hermanos amados? Entonces dice que se meten encubiertamente. ¿Cuál es el fin? De quitarle el señorío al Señor Dios Todopoderoso, al que se le apareció a Abraham en aquel momento y le dijo: anda delante de mí, sé perfecto, yo soy el Dios Todopoderoso. Fíjese, hermanos amados, qué hermosa exhortación. Y hasta aquí, hermano, porque si no voy a hablar toda la mañana. Gracias le doy al Señor. Mi corazón rebosa, hermano, por esta gracia tan maravillosa. Nosotros tenemos que aprender a gozarnos con nuestro amado. ¿Quién es nuestro amado? Aquel que entregó su vida por nosotros. Dice la palabra de Dios, hablando a las mujeres, dice que las ancianas enseñan, escuche, dice que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo amar a sus maridos y a sus hijos? ¿No se supone que nos casamos enamoradas de nuestros esposos? ¿No tuvimos a nuestros hijos y los amamos desde que estuvieron en el vientre? Sin embargo, la palabra de Dios dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Vio? Hay secreto ahí. Hay secreto que nosotros tenemos que descubrir, porque eso habla de la iglesia también. Porque más abajo, cuando habla de eso, también le dicen a los esposos, que deben amar a sus propias mujeres, dice, que amen a sus mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, mas yo digo esto, dice, respecto de Cristo y de la iglesia. Así que, hermano, hay secreto para descubrir. Ore al Señor, lea su Biblia, lea su Biblia, escudriñe, dígale al Señor: Señor, yo quiero entender, no entiendo nada lo que dicen esto, pero quiero entender, quiero que tú abras los ojos de mi entendimiento, quiero ver lo que está escondido, lo que no está a simple vista, ¿vio? Y el Señor dice que no se niega a nadie. Aquel que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él da abundantemente, dice. Así que, hermanos amados, gócese, alégrese, porque estamos en su presencia, en la presencia de aquel que entregó su vida por nosotros y vino a morir voluntariamente para que nosotros pudiésemos ser la justicia de Dios caminando en esta tierra. Que el Señor añada bendición a sus vidas. Un saludo con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor que hoy pudimos llegar. Amén. De un domingo al otro es largo. Pero bueno, gracias al Señor. Que el Señor siga bendiciendo. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Amén. Y yo venía meditando, la hermana me sacó el versículo. Pero bueno, el Señor nos da a todo, porque entre todos edificamos, dice. ¿Vio? Porque dice la palabra, dice Pablo, dice: yo puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice. ¿Vio? Y yo miraba ahí cuando Judas dice ahí en el versículo 3, que contendáis ardientemente por la fe, ¿no? Y yo antes entendía así, que tenía que contender con el hermano que pensaba lo opuesto, hasta el punto de destrozarlo al hermano, ¿vio? Pero no es esa la manera de destrozarlo al hermano, sino que tenemos que, después dice más arriba, que no me voy a adelantar en la enseñanza, sino que lo voy a leer, lo voy a citar nada más, dice: a los que dudan convencerlos, dice. ¿Vio? Y bueno, y ahí tenemos una manera de combatir exteriormente, pero lo más maravilloso que el Señor nos mostraba anoche es que la contienda es acá. ¿Y con qué tengo que contender? Mientras yo lo escuchaba al pastor, y digo: ¿con qué tengo que contender? Y bueno, le tengo que preguntar a la enseñanza que Pablo nos dio durante tantos años, ¿contra qué tenemos que contender acá? Y dice ahí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10.
Porque también este versículo nosotros lo aplicábamos exteriormente. Yo por lo menos lo aplicaba en el hermano que tenía enfrente, pero no lo aplicaba en mí, ¿vio? Pero ahora vemos que primero tenemos que aplicar la palabra en nosotros, como siempre enseñamos, ¿vio? Siempre enseñamos que primero la palabra es para nosotros y después para el que nos escucha, ¿vio? Y en el capítulo 10 del libro de 2 de Corintios, en el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, y entiéndase bien lo que significa eso, no está hablando de andar conforme a la carne, sino que estamos en este vaso de barro, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, dice, derribando todo argumento, ¿vio? Y ahí estamos contendiendo ardientemente por la fe, derribando todo argumento. ¿A dónde viene el argumento? A la razón, ¿vio? La razón va en contra de la fe, ¿vio? Y entonces dice, derribando todo argumento, dice, y toda altivez, dice, que se levanta contra el conocimiento. ¿Vio? La palabra dice así, pero yo no creo que sea tan así. Ahí está el combate, ¿vio? El combate está dentro de nosotros, ¿vio? El combate está dentro de nosotros. Contra toda altivez, ¿vio? Contra todo argumento que se levanta nos quiere ya. Y como el pastor presentaba ayer, el Señor presentaba ayer, hubo una altivez, pero gráfica, ¿vio? Yo subiré a lo alto, dice, y me sentaré allá, dice, y seré igual que Dios, dijo este ángel. Pero el Señor conoció, fíjese, él lo meditó en su corazón, en su interior, pero el Señor conoció lo que estaba ahí. Y lo que está dentro de nosotros, eso es lo que combate, dice. ¿No? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice. No vienen, dice, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros cuerpos, dice. Entonces dice, ¿cómo hacemos para combatir contra eso? Dice, las armas de nuestra milicia. Quiere decir que el Señor ya nos dio cómo combatir. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Derribando todo argumento, dice, ¿vio? Todo argumento y toda altivez que se levanta, dice, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Y yo pensaba que esto era para que yo lo aplique con el hermano, pero primero lo tengo que aplicar en mí, ¿vio? Porque los pensamientos vienen. Nos enseñó Pablo ahí en el libro de Efesios, dice que tenemos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, dice, con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, los pensamientos que vienen, ¿vio? Y entonces dice, para que derribando todo argumento, dice, toda altivez que se levanta, dice, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, dice. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿vio? Y el pastor nos hablaba ayer, ¿dónde está? ¿Qué es obedecer a Cristo? ¿Qué es obedecer a la palabra? Y Pablo también nos enseñó, dice, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, dice. ¿Y qué es eso? Creer lo que Dios dice, en contra de lo que pensamos, en contra de lo que nuestra naturaleza humana piensa y siente. Tenemos que creer en contra de todo eso. Y eso es obedecer a la fe. ¿Y de dónde viene esa fe? De la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Les invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor con un himno. Le voy a estar dando al pastor y yo voy a levantar la ofrenda, hermano. Con un coro. Vamos a volver al habitual. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Gracias, Señor, porque tú provees, Señor, para la necesidad de tus hijos. Gracias. Te pedimos, Señor, que tú les recompenses conforme a tu voluntad, Señor, que le multipliques, Señor, para que podamos dar testimonio, Señor, no solamente de esta gracia con lo que tú produces en nosotros, sino a través de las cosas, Señor, que tú nos provees, Señor.
Bendice también ahora la vida de tu siervo, Señor. Úsalo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos ser enriquecidos en ti aún más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Gracias le damos al Señor. Y bueno, el Evangelio consiste de palabras, ¿no? Por eso se escucha tanta palabra. Y también de poder. Una palabra poderosa, que no viene del hombre, sino que viene de Dios. Por eso, en algunas iglesias usted va a ir y va a encontrar música. Todo tipo de música. Y los hermanos están habituados a eso. Y cuando viene la palabra, no queda nadie. Y nosotros no, nosotros estamos al revés. Estamos tan habituados a escuchar la palabra. Porque en la palabra, sabemos que la palabra es de Dios. Palabra de Dios. Porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra nos edifica a nosotros. Edifica de adentro hacia afuera, quitando todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted cuando viene, usted va a escuchar mucha palabra. Y hoy escuchamos hermosa palabra, gracias al Señor, que nos regocijamos. Ayer me decía mi esposa, estoy cansadísima, agotada. Salimos de la reunión y ya se fue a acostar. Pero me dio de comer antes, gracias al Señor. Y hoy se levantó descansada y ustedes tienen la comprobación, porque habló mucho. Y bien, gracias al Señor. Me encantó lo que compartió, muy lindo, muy hermoso. Y en eso está la edificación, en edificarnos los unos a los otros con la palabra de Dios, ¿no? Y con el poder. El poder es la vida práctica, ¿no?, que acompaña a esa palabra. Gracias, le damos. Vamos al libro de Judas, hermano. Este libro se llama, o lo llaman multium parvo, ¿no? Multium parvo, que significa mucho en tan poquito. Multium parvo, mucho en poco, porque es poquito. Y la verdad que este último libro, este anteúltimo libro, ¿no?, la antesala del Apocalipsis, es algo que nunca lo habíamos leído nosotros como iglesia, y que ahora encontramos la importancia, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y en este último tiempo hemos aprendido a no leer demasiado rápido, como decía el hermano Gustavo. Muchas veces vamos a venir a un culto, a otro culto, y siempre vamos a tocar los mismos versículos. Porque en la semana estamos rumiando y Dios nos va dando entendimiento. Y a uno le da de una manera y al otro le da otra y cada uno comparte. Y bueno, el compartir es edificar no, los unos a los otros, el compartir. Eso es la consecuencia de haber rumiado la palabra. Porque si no rumiamos la palabra, acuérdese que nosotros tenemos dos estómagos. No, pastor, tenemos uno solo, no. La oveja tiene dos estómagos, ¿no? Y nosotros somos ovejas del Señor. Entonces, en un estómago acumula mucho alimento y después en el otro, ese alimento que tiene acumulado lo vuelve a la boca, lo rumea y después le pasa al otro estómago, al estómago donde saca los nutrientes y ahí se alimenta. Y así nosotros también, nosotros rumiamos la palabra porque tenemos mucho alimento para digerir en nosotros, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 7. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor de ellas, en igual manera se dieron a la fornicación y siguieron tras la carne extraña, son puestos, por ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno, ¿no? Y este es el tercer ejemplo que Judas da de la incredulidad.
La incredulidad tiene un destino, que es la condenación eterna. Y eso no es que lo ponemos nosotros, porque nosotros estábamos bajo condenación. No todos nacemos bajo condenación. Un niño recién nacido nace bajo condenación, salvo aquellos que están casados legalmente, dentro del matrimonio cristiano, porque supuestamente el matrimonio cristiano es la voluntad de Dios. Cuando una hermana y un hermano se casan en la voluntad de Dios. Cuando una persona se casa fuera del Evangelio, como se fueron mis padres me tuvieron a mí fuera del camino del Señor, ¿no? Es decir, que no era la voluntad de Dios que yo naciera, sino que esa era la voluntad de mis padres, ¿no? Y tal vez ni la voluntad de ellos era. Entonces, en el Señor, todo es la voluntad de Dios. Cuando una persona está en el Señor, es la voluntad de Dios. Y el matrimonio se forma en la voluntad de Dios y los hijos son santificados por esa voluntad, porque fueron generados en la voluntad de Dios. Si bien nacen en pecado los hijos, nacen en pecado, pero el matrimonio los santifica. Hasta que ellos, los niños, ya tienen conciencia y ellos mismos por la enseñanza y por la doctrina reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque por más que nazcan en el camino del Señor o a través de un matrimonio cristiano, ellos están en Adán. Y, según Dios, ¿no?, tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, por más hijos de pastores, de hermanos que sean, para ser salvos. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces dice que Judas es el tercer punto de la consecuencia de la incredulidad. Pone a Sodoma y a Gomorra Judas. Y nosotros creemos en eso, porque la Biblia lo dice. Creemos en el infierno, creemos en la condenación, pero sobre todo creemos en la salvación y en la vida eterna. Nosotros, si bien creemos en la condenación y en el infierno y en el lago de fuego, nosotros sabemos que esas cosas ya no son para nosotros, porque nosotros no somos incrédulos, nosotros somos creyentes, creemos en la palabra de Dios, y eso nosotros lo mostramos con los hechos, ¿no? Con los hechos que produce la fe. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, lógicamente que la fe es la palabra, como decía nuestro hermano Nicolás, y la palabra nos enseña a nosotros a vivir en esta nueva vida, porque se nos fue dada una vida que antes no teníamos. Nosotros nacimos con una vida pecadora, ¿no?, una vida malvada. Pero también en esa vida comió del árbol del bien también. No solamente todo era malo. En la vida de una persona que no conoce a Dios hay cosas buenas, ¿no? Y esa persona puede creer que por medio de esa cosa buena ella va a ir al cielo. Pero el camino al cielo, o a la salvación, o a la vida eterna, es Jesucristo. No son las buenas obras que Él tiene. No, las buenas obras que una persona puede hacer no lo salva a esa persona. Lo único que lo salva a esa persona es haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces creemos en el infierno, creemos en el lago de fuego, creemos en el infierno más profundo que está debajo de lo que sostiene las montañas. No los montes, sino las montañas que son más altas. Porque la montaña tiene una base, abajo, profundo. Pero debajo de esa base, de esa profundidad, está el infierno más profundo, o el Hades, el Tártaros. Bueno, entonces Judas dice que los ángeles caídos están en un lugar de tinieblas, un lugar indeseable, y en el cual ellos no pueden escapar,
porque ellos están encadenados ahí. Y están ahí esperando el juicio de Dios. Eso hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Entonces, Judas declara que los malvados, después del diluvio, están en un estado consciente ahora, están sufriendo, están en el fuego eterno, los que murieron después del diluvio. Porque, ¿quién se salvó del diluvio? 8 personas, Noé y su familia, 8 personas. El número 8 representa el número de la nueva creación, de aquellos que íbamos a nacer de nuevo. Porque Dios nos creó, o creó la nueva creación en el día 8. ¿Cómo fueron salvados esas personas del diluvio, de la condenación, del juicio que Dios había derramado? Por medio de una arca. El arca es figura de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Ahora va a venir un juicio sobre el mundo entero, va a venir el juicio y solamente aquellos que están en el barco, que están en el arca, son los que se van a salvar. Es decir, los que están en Cristo, porque el arca representa a Cristo, ¿se entiende, no? Entonces, puesto delante como un ejemplo, sufriendo retributiva justicia de fuego por las edades eternas, ¿no? Ellos están ahí, sufriendo y sufriendo y sufriendo. Dios preparó el infierno, el Hades o el Tártaro para ellos, no. Todo eso fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que teniendo la oportunidad de salvarse niegan la salvación, es decir, no creen, ellos después de su muerte, su alma y su espíritu va a ir al infierno y a la condenación eterna. Por eso se predica el Evangelio. El Evangelio se predica no para condenar a la gente, sino para salvar a la gente, ¿no? Porque muchas veces se cree que predicar el Evangelio es predicar condenación, juicio eterno. No, el Evangelio es salvación, vida eterna. Y eso, ¿quién nos manda a hacer eso? Dios. Quiere decir que Dios ama a la humanidad, Dios te ama y te quiere salvar. Bueno, acá somos todos salvos, pero yo lo digo para los que están escuchando en Facebook. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta llama temporaria que consumió sus cuerpos y ciudades, hablando del Viejo Testamento, solo fue una figura del fuego de la ira de Dios. Porque Él ha estado soportando durante 3.800 años esta ira. Dios soportaba y soportaba y soportaba y soportaba, ¿no? Hasta que vino Cristo y ahí descargó su ira sobre su propio Hijo, ¿no? Ahora Dios no está más airado con el hombre. Dios no está, ni siquiera con el pecador está airado Dios, ¿no? Porque Dios, ¿no?, dio a su Hijo para que el pecador sea salvo. Si Dios estaría airado con el pecador, con el asesino, con el homosexual, con el adúltero, fornicario, entonces esa persona no tendría oportunidad de salvación. Pero ahora Dios ya no está más airado con el hombre, porque está la sangre de Cristo allí, en medio del hombre y Dios. Y por medio de esa sangre Dios quiere salvarnos nosotros. Quiere salvar la vida de todos aquellos que escuchan el Evangelio. Está puesto como un ejemplo a todo eso del Antiguo Testamento, para todos los incrédulos, ¿no?, del inagotable fuego que envolverá y para siempre, fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios, como dice ahí la Biblia, ¿no? Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Dios nos preparó eso, y ahí vemos el amor de Dios. Por eso nosotros nos reunimos, y por eso vivimos esta vida aburrida, que no es aburrida. Esta es una vida fascinante, ¿no?, maravillosa, como decía mi esposa, ¿no? Este evangelio nos llena el corazón de amor hacia Dios. Cuanto más lo entendemos, más nos enamoramos de Dios. Entonces, acá podemos ver el apóstol Santiago, por ejemplo.
cuando él habla sobre la lengua, ahí en el libro de Santiago vamos a leer, hermano, donde dice que la lengua es instigada por el infierno, por el fuego del infierno, dice. La lengua, ¿vio? 3:11, vamos a leerlo, Nico. Amén. Santiago 3:6 dice... 3:6, sí. 3:6. Y la lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella es inflamada por el infierno. ¿Vio? La lengua dice que es... instigada por el fuego del infierno. Acá infierno, según la palabra griega, no es tártaros, porque ese es el infierno más profundo, sino que la palabra acá es gema. La palabra infierno es gema en el griego, que es un infierno más cerca de nosotros, por así decirlo. Por eso puede contaminar nuestra lengua. La nuestra no, porque nosotros por la fe tenemos el hablar, recibimos una lengua nueva. ¿Dónde la recibimos? ¿Se acuerda? La lengua nueva, dice la Biblia, que hemos recibido una lengua nueva. Claro, en Hechos capítulo 2, dice que se nos dio lengua como de fuego, es decir, un nuevo hablar. Bueno, la lengua esta, ciertamente que es la que siempre tuvimos, no nos cambiaron la lengua, pero acá está hablando del hablar. Y el hablar que nosotros tenemos no es del infierno, no es del gema, ni del tártaro menos, sino que es del cielo. Fíjese, ¿no? Qué diferente. Tenemos que entender estas cosas, como decía mi esposa, tenemos que tratar de entenderlas, para poder manifestar lo que somos, y no mentirnos a nosotros mismos, porque a veces manifestamos cosas que nosotros no somos. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos buenas personas, pero el diablo nos quiere hacer creer que somos malas personas y nos lleva a nosotros a manifestar lo que Santiago dice. ¿Qué dice Santiago sobre la lengua? Vamos a leerlo un poquito. Y así el diablo nos quiere llevar a nosotros a creer que nosotros somos malas personas. Fíjese, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos condenación, porque todos ofendemos, ¿no? Y ahí la palabra ofender significa tallo, la palabra griega, tallo, que significa poner el pie, ¿no? Hacerlo caer al otro. Esto es lo que dice Santiago, no lo que nosotros somos. Dice, porque todos ofendemos. Aquel que es un cristiano, esa persona no ofende con la lengua. No dice nada para que el otro caiga en una trampa o sea pisoteado por las personas o burlado. No, un cristiano no hace eso. ¿Cuándo no hace eso? Cuando él se identifica con lo que realmente él es. Ahora, cuando no se identifica con lo que realmente Cristo hizo de él, entonces puede llegar a ser también... puede cometer un tallo, poner el pie para que el otro tropiece. Ahora dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Y no somos perfectos nosotros? Somos perfectos. ¿Qué significa perfecto en el griego? En el griego significa maduro, crecido y desarrollado en Cristo. Y nosotros no somos niños en Cristo. Somos hombres en Cristo, mujeres maduros en Cristo. Ya no somos niños ahora, no podemos pretender que alguien nos lleve de la mano guiándonos para vivir esta vida. Nosotros ya sabemos cómo vivir esta vida, ya fuimos instruidos. Por eso muchas veces el pastor nos deja, ¿vio? El pastor nos deja y para que nosotros podamos descubrir, ¿no?, lo que es que esta vida se manifieste de una manera madura, ¿no?
El niño siempre hay que llevarlo de la mano, siempre hay que, bueno, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este varón perfecto es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Es aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes. ¿Se acuerda cuando nos gustaba este pasaje, no? Nos dejaba maravillados porque nos identificamos con esto. Pero ahora estamos tan lejos de este pasaje, ¿no? Por medio de la gracia de este capítulo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiera que el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un mundo, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Y de qué nos vamos a jactar nosotros de nosotros mismos? De nada. Nosotros si nos jactamos de Cristo, del Señor. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y antes nos decían que nosotros éramos así, que teníamos una lengua que podía encender un fuego muy grande. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de ave, de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Ahora fíjese, nos vamos a parar acá y después usted siga leyéndolo en su casa. Llena de veneno mortal. Leamos ahí en Romanos capítulo 3 y vamos a ver de quién está hablando ahí. Romanos capítulo 3. Creo que es capítulo 2, hermano. No, 13. ¿Eh? Del 13, 3:13. Del 9. Está hablando, Pablo se está refiriendo al hombre religioso que no es salvo, porque el hombre religioso no es salvo, es como un pecador común, pero es religioso. ¿Vio? Él le demanda al otro lo que él mismo no puede vivir. ¿No? Es un hombre religioso. Le manda que el otro se esfuerce, pero él no quiere hacer nada. Toda la fuerza la tenés que hacer vos. ¿Vio? Son como los psicólogos de este mundo, ¿vio? Que los psicólogos de este mundo le dicen a usted cómo usted tiene que salir del problema, pero no le ayudan a salir del problema, con su riqueza, con lo que tienen, ¿no? Sino que usted tiene que arreglársela. Bueno, acá el hombre religioso, está hablando del religioso, no está hablando del cristiano acá. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos, que eran los religiosos, y a los gentiles, que eran los pecadores. Los dos no eran salvos ninguno. Que todos están bajo pecado, tanto los religiosos, los judíos, como los gentiles. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No está hablando de nosotros, está hablando de los pecadores. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No está hablando de nosotros. Es lo mismo Santiago. Santiago dice que la lengua no se puede domar. Y tiene razón. Trate usted de domar su lengua, no va a poder. ¿Qué hizo Dios con la lengua? La llevó a la cruz con el hombre viejo, al pecador. ¿Cómo fue el pecador a la cruz? ¿No? Bueno, Jesucristo lo llevó, porque Jesucristo ocupó el lugar del pecador y él llevó al hombre viejo allí. Su lengua, su pensamiento, todo el hombre viejo quedó crucificado allí.
muerto, sepultado, y nunca más resucitó el hombre viejo, sino que resucitó una nueva creación. Entonces, nosotros ahora tenemos un nuevo hablar. Hechos capítulo 2, ¿no? Una nueva lengua. Fíjese ahí, lo vamos a leer. Para que nosotros, ¿por qué damos todas estas explicaciones? Veo que parecen pesadas. Para que nosotros nos podamos identificar con lo que ya somos y podamos distanciarnos de lo que éramos. Porque si no nos distanciamos de lo que éramos, entonces es semejante que estamos llevando un muerto encima de nosotros. Y nosotros siempre presentamos al muerto, ¿no? Y nosotros estamos tapados por el muerto. Y el muerto es una carga pesada sobre nuestros hombros. Y ahí da mal olor, ¿no? Porque el muerto da mal olor. Y bueno, y hay muchas cosas ahí después vienen. ¿Qué hace usted con el muerto? Usted se deshace del muerto, lo sepulta al muerto, lo entierra al muerto. Y bueno, y así nosotros, Dios hizo con nuestro viejo hombre, Él lo crucificó, lo mató, lo enterró a Jesús en la cueva, ¿vio? Lo enterró y resucitó un nuevo hombre, una nueva creación que no tiene nada que ver con el hombre viejo. Así nosotros cuando resucitamos juntamente con Cristo y ya no tenemos nada que ver con el hombre viejo, ni tampoco con el hablar del hombre viejo. Ahora tenemos un hablar que dice ahí en el libro de los Hechos, en el versículo, capítulo 2, versículo, donde habla de las lenguas, hermano, en el 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, del poder, y comenzaron a hablar en otras lenguas, ya es otra cosa ya, según el Espíritu daba que hablasen, ¿no? Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, bueno, y todo eso. Entonces nosotros tenemos, por la fe tenemos otro hablar. Nosotros hablamos según el Espíritu nos da, según el Espíritu nos da. ¿Y el Espíritu cuál es? El Espíritu es la palabra, mi palabra son espíritu y son vida. Entonces, cuanto más conocimiento de la palabra tengo, más voy a poder hablar según lo que yo soy. Pero si no tengo conocimiento de la palabra, entonces la palabra, el Espíritu no me puede dar para hablar, sino que tomo de lo viejo, uso mi lengua para hablar lo que yo era, y bueno, y tantas cosas como dice Santiago. Ahora volviendo al libro de Judas. Y entonces dice que hablábamos del Gema, ¿se acuerda? Que era el infierno más cercano a nosotros, y no del Tártaro. Ahí en el capítulo Marcos 9:44, ¿alguien me podría leer? Jesús usa esto como un símbolo de castigo para los malvados, ¿no? Este versículo. Porque para poder entender nosotros el amor de Dios, tenemos que entender lo que nosotros éramos realmente. Éramos pecadores, éramos terribles, ¿no? Y Él nos salvó de nosotros mismos. Nos salvó de nuestra vieja vida, de nuestro viejo pensamiento, de nuestro viejo hablar. Por eso cuando usted se identifica como un cristiano, usted tiene que tener un hablar diferente. El hablar, el pensamiento diferente. Una vez nosotros miramos, pudimos alcanzar a ver que los pensamientos son formadores de vida, o las palabras son formadores de pensamiento y los pensamientos formas de vida. Dijimos Marcos 9:44. ¿Alguien encontró? Donde dice el 43, si tu mano te fuera ocasión de caer corta, a lo mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Claro, y esto no quiere Dios para el hombre. Dios quiere salvar al hombre. Dios mostró su amor en la cruz para salvar al hombre, no para condenar al hombre, ¿no? Como decía un predicador, nosotros estuvimos predicando el Evangelio muchos años, muchos años en el monte Sinaí.
Y ahora tenemos que cambiar de monte, ahora tenemos que ir al monte de Sión, donde no hay condenación, donde no hay ley. Todo es gracia, ¿no? Gloria al nombre del Señor. La iglesia tiene que llevar su púlpito al monte de la gracia, donde no hay condenación. Ni siquiera hay condenación para el pecador, porque para el pecador Dios ofrece la salvación, la cruz. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo no amarle, no? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, por habernos salvado. Entonces, las palabras que Jesús dice ahí en el capítulo 9, 44, estas concuerdan con las palabras que dice Judas, tocante al sufrimiento, ¿no? Y a la venganza del fuego eterno. Santiago intenta decir que la lengua sería puesta en el fuego de aquella llama literal en el valle de Himón, porque en pocos minutos la lengua estaría totalmente consumida, claro, destruida. Pero lo que está hablando aquí Santiago, la lengua es un pequeño miembro que alardea grandes cosas, ¿vio? Es aquí cuán grande cosa encienda un pequeño fuego, hablando del uso de la lengua, ¿no? Más añade, la lengua es un fuego, no es un fuego material, no estamos hablando de un fósforo. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, y enciende el curso de la naturaleza, no como un fósforo, como lo hace un carbón, no, sino que la lengua que nosotros teníamos antes era una lengua que destruía todo. Nosotros lo único que hacíamos era destruir cuando hablábamos, aun cuando hablábamos cosas buenas, porque la intención era otra. Nosotros hablábamos lo bueno para conseguir algo que necesitábamos. No todo era malo, tenía una mala base, pero ahora nuestro hablar es del Espíritu. Y entonces, volviendo a Santiago y terminamos, hermano. No quiero ser extenso, que lo estoy siendo. Dice el 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso porque dejaron el señorío de Dios, ¿no? Dejaron a Dios. Así el hombre deja a Dios de lado, ¿no? Se convierte en su propio dueño. Yo hago con mi vida lo que yo quiero, dicen. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y eso no es de Dios. Porque sobre nosotros está Dios. Solamente Dios puede cambiar mi mente. Solamente Dios puede hacer que yo cambie de mi vida. Él. Pero lo pongo a Dios ahí. Pero el hombre dice, ni Dios me va a cambiar a mí, ¿no? Y ahí es el problema, ¿no? Esa persona si muere mañana, se va al infierno derecho, ¿no? Pero no porque era pecador, sino porque rechazó a Dios, ¿no? Porque rechazó a Dios. Solamente pensamos que los que se van al infierno son los pecadores, ¿no? No, pero el pecador puede ir a la salvación también. No obstante, de la misma manera también dice Santiago, estos soñadores mancillan su carne, bueno, eso ya lo hablamos ayer, rechazan la autoridad, ¿cómo rechazan la autoridad? Mancillando su carne. Por eso nosotros no tenemos que hacernos ningún dibujo en la carne. Esta carne no nos pertenece, esta carne es del Señor. El Señor la compró y el Señor la va a transfigurar. Aunque sea polvo, aunque sea ceniza, la va a transfigurar a la carne, ¿no? Y nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo que Él tiene hoy, ¿no? Por ejemplo, sufriendo castigo eterno, el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Gracias le damos al Señor, hermano, para no cansarlos. Le invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor porque Él nos hace entender estas cosas. Y Él nos hace entender para bendecirnos, no para obligarnos. Él nos hace entender para bendecirnos, no para obligarnos a hacer cosas que
no queremos hacer. Porque como bien dijo mi esposa, que me encantó, ¿no? Que Dios nos hizo libres, pero nosotros nos hicimos esclavos. Pero Él nos hizo libres. Yo puedo hacer lo que quiera de mi vida, usted puede hacer de su vida lo que quiera, ¿no? Al único que usted le tiene que responder es a Dios. Al único que le tiene que responder es a Dios, a nadie más. Entonces, lógicamente que Dios lo va a llevar a Cristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y entonces Dios lo va a llevar a la iglesia. Y bueno, y Cristo en la iglesia le va a enseñar cómo vivir esta nueva vida. Todo tiene su orden, ¿no? Gracias le damos al Señor, hermano. Saludamos a los hermanos que están en Facebook, a la hermana Ubaldina Vargas. Bueno, la única que veo acá es la hermana Ubaldina Vargas. Señor le bendiga a nuestra hermana. Mañana vamos a estar en la radio La Predicadora de 11 a 12 del mediodía. Pero primero vamos a estar en Facebook de 9 a 10 de la mañana. También nuestro hermano Nicolás está de 10. De 10 a cambiaste el horario en La Predicadora. No. Vos estabas antes de 9 a 10 y él te seguía. Ahora está el primero y vos después. De 10 a 11. Él está de 10 a 11. Claro, y después seguís vos. Después sigo yo. No, pero yo estoy primero siempre más. Porque yo estoy de 8 a 9. De 9 a 10. Casi claro, ¿viste? No podemos dejar el lugar, ¿viste? Gracias, digamos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por lo que somos ahora. Señor, no podemos despreciar lo que somos. Porque somos tu obra. Tu obra perfecta, Señor. Que va siendo mejorada cada día, Señor. Que va alcanzando, Señor, muchas cosas que todavía no alcanzó. Cada día tú nos añades algo más de ti, Señor. Señor, bendícenos, Señor, para que podamos bendecir y ser de bendición, Señor. Ayúdanos a bajar el cántaro, Señor. Señor, ayúdanos para que podamos beber a todos aquellos que necesitan de esta agua de vida. Gracias, Señor, porque nos hace felices que tú no condenes al pecador, sino que le ofreces la salvación y la vida eterna. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Bendice a los hermanos que van a volver a sus hogares, que tengan un día maravilloso de prosperidad, de comunión, de felicidad en su familia, en su casa. Bendice su casa, Señor, todo su trabajo, todo sea bendecido, Señor, multiplicado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, la reunión ha terminado.